En los albores de los tiempos, cuando los astros aún cantaban en coro y la bóveda celeste dictaba los designios de los hombres, nació Libra como guardián del equilibrio, el signo donde la balanza se erige como emblema de justicia, armonía y belleza. En su reino no hay exceso sin contrapeso, ni sombra sin su reflejo de luz. Sin embargo, entre los susurros del destino, comenzó a propagarse una visión distorsionada, la figura del Libra narcisista, el amante desmedido de su propio reflejo, el ser que confunde la búsqueda de la armonía con el culto a la apariencia. Una idea que muchos aceptaron como verdad sin descifrar las raíces más hondas de su misterio. El mito del Libra narcisista brota del magnetismo natural de Venus, su planeta regente, que impregna a este signo con una inclinación innata hacia la estética, la belleza y la diplomacia. Quien vive bajo esta influencia percibe el mundo como un lienzo donde cada gesto, cada palabra y cada encuentro merece ser cuidado, adornado, exaltado. Es fácil para los observadores poco atentos interpretar esta devoción por lo armónico como superficialidad o vanidad, cuando en realidad se trata de un llamado cósmico a mantener la danza eterna entre la luz y la oscuridad. El narcisismo en Libra no siempre es una herida del ego, sino un espejo que refleja la necesidad de encontrar en sí mismo la belleza que después compartirá con los demás. La figura del narcisista, en su versión más trágica, es un alma que se consume en el reflejo de su propia imagen, incapaz de entregarse a los otros. Libra, en cambio, aunque pueda aparentar ese ensimismamiento, guarda en su esencia un deseo profundo de encuentro, de comunión, de alianza. Su aparente amor por sí mismo no es sino la preparación del altar donde honrar al otro. El espejo que sostiene ante sí no busca encerrar, sino iluminar. Lo que algunos llaman narcisismo es, a menudo, un anhelo de perfección, una búsqueda titánica de armonía en un mundo donde la disonancia reina. El equívoco surge porque Libra es maestro en el arte de la máscara. Su diplomacia, su refinamiento, su sentido del equilibrio lo convierten en un arquitecto de apariencias que pueden parecer frías o calculadas. Pero detrás de esa fachada late un corazón que tiembla ante la injusticia, que se estremece con la fealdad de la discordia. Quien lo acusa de narcisismo desconoce el precio que paga por ser el guardián de la balanza. Libra debe cargar con el peso de mantener el orden, aun cuando en su interior habiten dudas y contradicciones. Su supuesta vanidad es, en muchos casos, un escudo contra la crudeza de un mundo que amenaza con romper el delicado tejido de la armonía que tanto venera. En la visión épica de los astros, Libra se erige como un guerrero sin espada, cuya batalla se libra en el terreno invisible de las emociones y las relaciones. Su campo de guerra es la mirada ajena, su victoria consiste en conquistar el espacio donde la belleza y la justicia pueden coexistir. Allí donde otros signos buscan imponerse por la fuerza, Libra seduce con el poder de la presencia, con la gracia del equilibrio. Esa cualidad, cuando es malinterpretada, se traduce en sospechas de egocentrismo. Pero si se observa con detenimiento, lo que emerge es una forma distinta de valentía, la osadía de sostener la belleza incluso cuando el caos arrasa con todo. La incomprensión del Libra narcisista nace del choque entre dos fuerzas opuestas, el deseo humano de autenticidad y el mandato venusino de la estética. Quien juzga desde fuera percibe la forma, la superficie, los modales, y olvida que detrás de cada gesto hay un sacrificio. Libra no embellece por frivolidad, embellece porque sabe que el mundo, sin arte ni armonía, se desmorona. Su supuesta obsesión con la imagen no es más que el intento desesperado de mantener en alto la antorcha de Venus en medio de la tormenta. No se trata de un amor vacío hacia su reflejo, sino de la convicción de que la belleza salva, que la armonía redime, que el orden espiritual puede nacer de lo estético. Los que ven a Libra como narcisista lo confunden con el mito de Narciso, pero ignoran que Libra es, en realidad, un puente entre Narciso y Eros. Narciso se pierde en sí mismo, Libra busca encontrarse en el otro. La balanza jamás se inclina hacia un solo lado, lo que parece exceso de amor propio se equilibra con una entrega silenciosa hacia quienes lo rodean. El espejo no es cárcel, es portal. Y en ese portal, Libra no se hunde en la soledad del reflejo, sino que invita a compartir la visión de la belleza descubierta. En la danza cósmica, el Libra narcisista no es un monstruo ni una caricatura, sino un héroe incomprendido. Su destino no es adorar su imagen, sino ser guardián del equilibrio en un mundo de extremos. Allí donde otros ven vanidad, el cosmos revela disciplina, donde ven ego, los astros muestran responsabilidad. El mito se derrumba cuando se comprende que Libra no busca adorarse a sí mismo, sino sostener en su reflejo la chispa de lo divino. Así, el supuesto narcisismo de Libra se revela como un espejo mal leído, como un mito tejido por la incomprensión humana.
La realidad es que Libra, con sus luces y sombras, carga la misión de Venus, recordar que la belleza no es un capricho, sino un principio universal, y que el equilibrio, aunque parezca frágil, es la fuerza más poderosa que mantiene unido al cosmos. En el relato eterno de los signos, Libra no se consume en su reflejo, sino que lo transforma en luz para los demás. Y allí, en ese gesto épico, yace su verdadera grandeza. El mito del Libra narcisista no se comprende del todo sin atender a la naturaleza del aire, el elemento que lo sostiene y lo impulsa. El aire no se ve, pero todo lo penetra, no se retiene, pero da vida, no se encierra, pero sostiene la existencia. Así es Libra en su esencia, intangible y sutil, siempre en movimiento, siempre en contacto con lo externo. Esta cualidad lo obliga a reflejar lo que recibe, como un espejo que recoge las luces y sombras de quienes lo rodean. Cuando otros lo juzgan de narcisismo, no perciben que lo que devuelve no siempre es su propia imagen, sino la proyección de los demás. Libra, como signo de aire, absorbe y devuelve, equilibra y armoniza, y en ese juego se convierte en el escenario donde los otros se miran sin saberlo. La energía de Venus, regente de Libra, no solo lo vincula con la belleza y el deseo, sino también con la diplomacia y la justicia poética. Venus no es únicamente la diosa de la atracción, es también la fuerza que recuerda a los hombres que el universo está tejido con proporción y ritmo, con danza y simetría. Libra, al portar esta misión, carga con el deber de ser instrumento de ese equilibrio. Su supuesto narcisismo, entonces, puede entenderse como el eco de esa exigencia cósmica. Quien está llamado a cuidar el orden estético y espiritual debe mirarse con rigor, debe pulirse a sí mismo como si fuese una obra de arte, porque solo desde esa autoexigencia puede convertirse en referente para los demás. No es un narcisismo vano, sino un compromiso silencioso con la perfección venusina. En el viaje mítico de los signos, Libra aparece en el equinoccio, cuando la luz y la sombra se encuentran en exacta medida. Este lugar del calendario astrológico lo convierte en un guardián del umbral, en el centinela que asegura que ni la noche ni el día se impongan sin medida. Esa posición lo obliga a estar siempre en vigilancia, atento a los excesos de unos y otros. El narcisismo que algunos le atribuyen puede ser comprendido como una consecuencia de esa tarea. El guardián que mide debe observarse constantemente, debe calibrar su propia presencia para no inclinar demasiado la balanza. No es una devoción al yo, sino una vigilancia perpetua para no traicionar su misión universal. La incomprensión hacia Libra también proviene de la dualidad que lo atraviesa. Su vida es un tejido de contrastes, necesita la compañía, pero reclama independencia, busca la paz, pero no teme al conflicto si con ello preserva la justicia, se embriaga con la belleza, pero conoce la crudeza de lo efímero. Esta dualidad lo vuelve complejo ante la mirada externa. Alguien que cambia de rostro según la situación puede ser visto como superficial o como falso. Pero en la perspectiva cósmica, esa versatilidad no es engaño, sino la flexibilidad del aire que se adapta a cada contorno. Lo que parece un amor desmedido por la propia imagen es en realidad la capacidad de reflejar múltiples facetas, de ser varios sin perder la esencia. Libra no se ama a sí mismo de manera excluyente, ama la multiplicidad que en sí se encarna. En el plano más profundo, Libra representa la justicia universal, la ley que trasciende a los hombres y a los dioses. No es casualidad que la balanza se asocia al juicio, al orden y a la verdad. El Libra que aparenta narcisismo encarna, en realidad, una reverencia al orden cósmico, una devoción a la belleza que no es banal, sino sagrada. Su cuidado de la imagen y del entorno refleja la certeza de que lo externo es espejo de lo interno. El vestido, la palabra, la mirada, todo es un ritual. La estética es su forma de oración. Quien no comprende esta dimensión lo acusa de vanidad, quien ve más allá descubre un sacerdote de la armonía, alguien que convierte lo cotidiano en liturgia, lo humano en puente hacia lo divino. En la lucha heroica de los signos, Libra no empuña la espada de Aries ni la intensidad de Escorpio. Su poder es otro, el poder de la palabra justa, del gesto medido, de la belleza que desarma sin violencia. Es el guerrero de la diplomacia, el estratega de la reconciliación. Allí donde los demás ven debilidad en su deseo de agradar, se esconde la fuerza de un ser que sabe que el verdadero triunfo no está en dominar, sino en conciliar. Este poder lo convierte en figura incómoda para quienes buscan la crudeza de lo absoluto. De ahí que se le tilde de superficial o de ególatra, porque su batalla no se libra en gritos ni en gestos extremos, sino en la delicada constancia de mantener el equilibrio.
Si se observa a Libra desde la grandeza del mito, se descubre que no es el narcisista que se consume en sí mismo, sino el héroe que entiende que sin belleza no hay esperanza. Su amor por la armonía es un acto de resistencia frente a la barbarie, su cuidado por la forma es una manera de honrar lo eterno. No hay frivolidad en su espejo, sino un llamado a contemplar la chispa divina que habita en cada ser. El mito del Libra narcisista se revela entonces como una prueba para el ojo humano. Solo quien mire más allá de la superficie descubrirá que en Libra no habita un adorador de sí mismo, sino un alquimista que transforma el amor propio en arte, el equilibrio en fuerza y la estética en un faro capaz de guiar en medio del caos. Así, la narrativa épica del cosmos muestra que el Libra narcisista es, en realidad, un símbolo mal leído de una misión mucho más elevada. Su reflejo no es cárcel, sino ofrenda, su imagen no es objeto de culto, sino puerta hacia lo universal. Libra no se limita a admirarse en el agua inmóvil, como Narciso, sino que convierte el agua en corriente, en río, en espejo compartido donde todos puedan ver que la belleza no es ilusión, sino la raíz misma de la justicia y del equilibrio cósmico. El arquetipo de Libra narcisista se vuelve más complejo cuando se lo examina en su relación con los demás signos y con los ritmos cósmicos que lo rodean. Libra nunca se entiende en soledad porque su esencia es vínculo, puente, encuentro. Quien lo acusa de ensimismado no percibe que gran parte de su supuesto narcisismo proviene de la necesidad de ser espejo para los otros, de encarnar un modelo de armonía que inspire, que ordene, que suavice las tensiones. En su presencia, los demás se reconocen y al mismo tiempo se cuestionan. Libra, sin proponérselo, es un escenario donde se representan los conflictos internos de quienes lo rodean. Así, lo que muchos llaman vanidad es a menudo el reflejo de la incomodidad que genera enfrentar su propia desproporción frente al equilibrio que Libra encarna. La conexión con Saturno, como planeta de la justicia y la ley superior, ofrece otra perspectiva que rara vez se aborda. Libra, exaltado en Saturno, lleva en sí no solo la dulzura de Venus, sino la disciplina del tiempo, la medida de la verdad, la seriedad de la justicia. Esta combinación lo convierte en un signo que no puede entregarse por completo a la frivolidad. Si se detiene en su imagen o en la estética, no es por puro goce del ornamento, sino porque percibe en cada gesto un acto de justicia. Todo debe estar en proporción, en balance, en correspondencia. En su rostro cuidado, en su palabra medida, en su forma refinada, hay más que coquetería, hay un compromiso con la ley universal de la armonía. Quien lo tilda de narcisista desconoce que detrás de esa mirada serena hay una lucha constante contra el desorden que lo rodea y contra el caos que amenaza con romperlo internamente. Otro aspecto que se olvida es su vínculo con la sombra, esa parte invisible que Libra no siempre muestra pero que lo define con intensidad. Porque el equilibrio no puede existir sin la confrontación con el extremo, y Libra, en su afán de mantener la paz, conoce mejor que nadie la fuerza del conflicto. En su interior existe la tentación de rendirse a la imagen, de perderse en la apariencia perfecta para huir de la imperfección del mundo. Esa es su batalla silenciosa, la de no quedar atrapado en la máscara, la de recordar que la verdadera justicia no reside en la forma sino en la esencia. Si alguna vez se aproxima al narcisismo, no es por debilidad, sino porque la exigencia de armonía lo empuja a refugiarse en lo que brilla y se muestra ordenado. Sin embargo, el Libra que trasciende, el Libra épico, es aquel que logra atravesar el espejo y reconocer que el verdadero equilibrio no depende de lo exterior, sino de la capacidad de integrar lo bello y lo imperfecto, lo luminoso y lo oscuro. El punto medio que Libra simboliza también es su mayor reto. En un mundo que glorifica los extremos, la exaltación de la fuerza bruta o la intensidad de la pasión desbordada, Libra aparece como la calma, la mesura, la proporción. Y en esa calma es fácil confundirlo con apatía o con amor propio excesivo. Pero la epopeya del signo no se libra en el exceso, sino en la templanza. Sostener el justo medio en un universo inclinado hacia el desequilibrio es una tarea heroica. No hay nada más difícil que mantener la balanza firme mientras todo alrededor busca inclinarla. Y ahí radica su grandeza, en hacer del equilibrio un acto de resistencia, en mantener la belleza como un estandarte incluso cuando la tormenta amenaza con arrasar con todo. En la tradición esotérica, Libra se asocia con el portal hacia los mundos superiores, con la capacidad de percibir lo invisible a través de la estética y de la justicia. Su amor por la armonía es, en última instancia, una forma de misticismo. Lo que para el ojo mundano es narcisismo, para el ojo despierto es devoción espiritual. Cada vez que Libra se mira a sí mismo, no busca adorarse, sino alinearse con la proporción divina que lo habita. Su espejo no refleja únicamente su rostro, refleja el orden del cosmos.
Y en esa contemplación, Libra aprende a ser canal entre lo humano y lo eterno, entre lo inmediato y lo universal. El supuesto narcisismo de Libra se convierte, visto desde esta perspectiva, en una incomprensión cultural. En una sociedad que teme al refinamiento y desconfía de la belleza, Libra es acusado de amar demasiado lo estético. Pero los astros lo colocaron en la rueda zodiacal precisamente para recordar que lo bello no es accesorio, que lo armónico no es un lujo, que la proporción es la base sobre la cual se sostiene la vida. Sin belleza, la existencia se vuelve árida, sin justicia, la convivencia se desintegra, sin equilibrio, todo se derrumba. Libra encarna la unión de esos tres principios, y lo hace a través de la gracia y la imagen, porque la estética es el lenguaje más inmediato para transmitir el orden universal. La épica de Libra narcisista no se narra entonces en términos de derrota moral, sino como el relato de un héroe incomprendido que debe llevar sobre sus hombros la carga de la apariencia sin traicionar la esencia. Su batalla no es contra dragones ni contra ejércitos, sino contra la superficialidad de la mirada ajena que no logra descifrar la hondura de su misión. El Libra que abraza su destino se convierte en embajador de la belleza eterna, en defensor de la justicia divina, en guardián del equilibrio cósmico. Y lo que algunos llaman narcisismo se revela como una armadura de luz, como la forma visible de una fuerza interior que, en silencio, sostiene al mundo. En la bóveda celeste, Libra no es Narciso atrapado en su reflejo, sino el puente que transforma el reflejo en símbolo, la imagen en rito, la apariencia en vía hacia lo trascendente. Allí reside su gloria, en demostrar que la belleza no es vanidad, sino destino, que el equilibrio no es comodidad, sino poder, y que el amor propio no es encierro, sino la raíz desde la cual florece el amor hacia todos. El arquetipo de Libra en su faceta más incomprendida no puede desligarse de su posición en la rueda zodiacal, pues se encuentra en un punto de transición crucial entre la individualidad que Aries inaugura y la colectividad que Piscis concluye. Libra es el signo donde el yo aprende a mirarse en el tú, donde la existencia descubre que no basta con afirmarse, sino que debe dialogar, compartir, integrar. Desde esa perspectiva, el supuesto narcisismo que se le atribuye es un espejismo, lo que parece adoración de sí mismo es en realidad un ensayo constante de identidad en relación con el otro. Libra no busca encerrarse en su reflejo, sino reconocerse en los múltiples espejos que la vida le ofrece a través de sus vínculos. Quien lo acusa de vanidad desconoce que cada gesto cuidado y cada palabra medida son intentos de construir puentes donde otros solo ven muros. Su naturaleza cardinal lo impulsa al inicio, a la acción, a la decisión. No es un signo pasivo, aunque a menudo lo parezca por su búsqueda de equilibrio. Esta cualidad cardinal lo obliga a liderar, pero su liderazgo es distinto al de Aries o Capricornio. Libra lidera desde la estética, desde el diálogo, desde la capacidad de unir voluntades dispersas en una dirección común. En este liderazgo sutil es donde muchos ven cálculo y narcisismo, cuando lo que hay en realidad es estrategia y visión. Libra sabe que la verdadera victoria no está en imponerse con fuerza, sino en lograr que el otro desee caminar a su lado. Su aparente encanto superficial es en verdad un arma diplomática, una espada invisible capaz de doblegar resistencias sin derramar sangre. Otro aspecto poco explorado de este signo es su relación con el amor como fuerza universal y no únicamente romántica. Venus le otorga una inclinación natural hacia la belleza y el deseo, pero en Libra este amor trasciende lo personal. Se convierte en amor por la justicia, por la paz, por la concordia, por la proporción en todas las cosas. Cuando Libra cuida de sí mismo, cuando embellece su entorno, no lo hace por mera vanidad, sino porque entiende, consciente o inconscientemente, que todo lo que vibra en armonía irradia hacia los demás. Lo que algunos interpretan como egocentrismo es, en verdad, la convicción de que cuidarse y embellecerse es un acto de responsabilidad hacia el colectivo. Un Libra que se cultiva a sí mismo no lo hace solo para su deleite, sino para elevar la vibración de quienes lo rodean. El vínculo entre Libra y la palabra también merece ser considerado. El aire como elemento se expresa a través del lenguaje, y Libra posee el don de la expresión justa, la capacidad de dar forma verbal a lo que otros sienten pero no logran decir. Su verbo es puente y bálsamo, es sentencia y poesía. Allí radica otra de las causas de su incomprensión: quien tiene la habilidad de nombrar con belleza corre el riesgo de ser visto como seductor superficial. Pero la verdad más profunda es que Libra utiliza el lenguaje como un escultor usa el cincel, para dar forma a la armonía oculta, para revelar la proporción invisible del mundo. Cada palabra medida es un intento de hacer justicia, cada discurso cuidado es un ritual donde se invoca el orden perdido. Su relación con la sombra de Aries, signo opuesto,
añade otra dimensión a este mito. Aries representa la afirmación bruta del yo, el grito de existencia, el fuego que arrasa. Libra, en contraste, encarna la diplomacia y la búsqueda de equilibrio. Pero ambos comparten la cualidad cardinal y el impulso a iniciar. En Libra, ese impulso cardinal no se vuelca hacia la conquista externa, sino hacia la construcción de vínculos. El supuesto narcisismo de Libra puede entenderse entonces como la tensión entre estas dos fuerzas, la necesidad de afirmarse como individuo y la obligación de construirse en el reflejo del otro. De esa tensión nace la incomprensión, porque a veces Libra parece demasiado centrado en sí, y otras veces demasiado complaciente con los demás. Sin embargo, esa oscilación es su destino, sostener la cuerda floja entre el yo y el nosotros, entre el ego y la comunión. En términos más elevados, Libra porta la misión de recordar que el universo se sostiene en proporciones. Así como la música necesita intervalos precisos para convertirse en armonía, así también la vida necesita equilibrios para desplegarse en plenitud. Libra es la nota justa en la sinfonía zodiacal, y lo que algunos llaman narcisismo es, en realidad, la fidelidad a ese ritmo cósmico. Cuidar de sí mismo, cultivar la belleza, defender la proporción, son formas de sostener el tejido universal. Su aparente amor por la forma no es banalidad, es consciencia de que la forma es vehículo del espíritu. Cuando se contempla a Libra desde una perspectiva épica, se comprende que su verdadero combate es contra la disonancia, contra el exceso que rompe la medida, contra la fealdad que arrastra al espíritu hacia la desesperanza. Sus armas no son las de la violencia ni la imposición, sino las de la estética, la diplomacia y la justicia. Esta batalla silenciosa, librada en los gestos pequeños y en las elecciones cotidianas, exige tanto valor como cualquier hazaña guerrera. El Libra que persevera en su misión se convierte en héroe no por la fuerza con que impone su voluntad, sino por la constancia con que sostiene el equilibrio cuando todo a su alrededor se desmorona. El mito del Libra narcisista, visto desde la grandeza de los astros, se revela como una prueba para la percepción humana. Donde el ojo superficial ve vanidad, el ojo del iniciado descubre disciplina espiritual. Donde se acusa de egocentrismo, se encuentra responsabilidad cósmica. Donde se cree que hay una prisión de espejos, lo que existe es un altar de belleza que sostiene el universo. Así, Libra se alza no como Narciso atrapado en sí mismo, sino como el guardián que transforma el reflejo en camino, la estética en justicia, el amor propio en puente hacia lo eterno. El signo de Libra, cuando es acusado de narcisismo, carga con un juicio que pocas veces se detiene a observar el trasfondo espiritual que lo sostiene. Detrás de esa aparente fascinación por la imagen existe un profundo llamado a ser canal de equilibrio, un recordatorio constante de que la vida no puede sostenerse en el exceso. Lo que algunos interpretan como vanidades, en realidad, el eco de un mandato cósmico, mantener la medida allí donde la desmesura gobierna. Libra encarna la proporción áurea del zodiaco, el principio por el cual lo humano se conecta con lo divino, la geometría invisible que mantiene unidas las partes de la creación. En su aparente amor por sí mismo se esconde la reverencia hacia la belleza universal, pues quien no aprende a verse con dignidad no puede ofrecer dignidad al otro. Es necesario considerar también el papel de la estética como lenguaje sagrado en la vida de Libra. Lo bello no es para este signo un simple adorno, sino una forma de comunicación con lo eterno. Así como los templos antiguos fueron erigidos con proporciones exactas para resonar con los dioses, Libra intuye que cada gesto y cada forma pueden convertirse en un templo viviente donde lo divino se manifiesta. Su cuidado por la apariencia es, por tanto, un acto ritual. Lo que el mundo interpreta como narcisismo es, muchas veces, un intento inconsciente de alinear su vida con la arquitectura celeste, de ser coherente con la vibración de Venus que lo inspira a embellecer todo lo que toca. Existe además un vínculo profundo entre Libra y la noción de destino compartido. Este signo, más que ningún otro, sabe que el individuo no puede realizarse aislado. Su supuesta obsesión con la imagen personal es, en verdad, la búsqueda de una presentación adecuada para el encuentro. Libra se viste de belleza no para encerrarse en sí mismo, sino para ofrecer una puerta de entrada a la armonía común. Es un anfitrión cósmico, alguien que prepara el espacio, el cuerpo y la palabra para que el otro encuentre paz en su presencia. En este sentido, el mito del narcisismo se derrumba cuando se entiende que el espejo que Libra sostiene no es para adorarse, sino para invitar al otro a reconocerse en un reflejo más elevado. En la dimensión heroica, Libra representa el desafío de sostener la balanza en medio de la tempestad. La vida lo empuja constantemente a elegir entre la comodidad del desequilibrio y el sacrificio de la armonía.
Su grandeza consiste en resistir la tentación de inclinarse demasiado hacia un lado, aun cuando ello le cueste incomprensión. Esta resistencia lo vuelve incómodo en un mundo que exalta los extremos, porque Libra recuerda con su sola presencia que toda fuerza necesita su contraparte. Así como la noche se equilibra con el día, y el caos con el orden, Libra existe para enseñar que ni siquiera el amor propio puede convertirse en encierro absoluto. El yo debe abrirse al nosotros, y la imagen individual debe transformarse en símbolo colectivo. En su relación con lo invisible, Libra también actúa como guardián de los planos intermedios. Es el signo que abre el portal entre lo humano y lo divino a través de la justicia y la belleza. Su labor consiste en mantener la vibración en una frecuencia donde el espíritu pueda descender y encarnarse en lo cotidiano. De ahí que sea tan sensible a la disonancia y a la fealdad, percibe, más que otros signos, cuando lo humano pierde su conexión con lo eterno. Si se refugia en lo estético, no lo hace para alimentar un ego vacío, sino porque intuye que allí reside un lenguaje capaz de convocar nuevamente a la divinidad. La incomprensión aparece porque muchos ven solo la superficie de ese gesto, sin captar la profundidad de su propósito. El arquetipo de Libra narcisista también debe entenderse en relación con su capacidad de reflejar la sombra colectiva. Su encanto natural y su cuidado por la forma despiertan en los demás tanto admiración como envidia. Al mirarlo, otros se enfrentan con sus propias inseguridades, con sus propias carencias de armonía, y proyectan sobre Libra la acusación de vanidad. Pero Libra no hace más que mostrar lo que ya habita en el interior ajeno. Es el espejo que revela tanto la luz como la herida, y por eso resulta tan incómodo. Su verdadero desafío es no quedar atrapado en ese reflejo, recordar que no es dueño de las proyecciones de los demás, y seguir sosteniendo la balanza sin perder la esencia. El sentido épico de Libra se encuentra en su capacidad de transformar lo personal en universal. Al cuidar su imagen, al buscar justicia, al embellecer su entorno, no actúa solo para sí, sino como representante de un principio eterno. Su batalla no es la de Narciso, que se consume en su reflejo, sino la de un héroe que convierte el reflejo en símbolo y la apariencia en enseñanza. Cada gesto suyo tiene el poder de recordar al mundo que la belleza es un principio rector, que el equilibrio es una ley tan poderosa como la gravedad, que la justicia no es una idea abstracta, sino un ritmo que sostiene al cosmos. El mito del Libra narcisista, visto desde lo alto, no es más que una máscara que oculta una verdad mucho más grande. Allí donde algunos ven vanidad, lo que existe es disciplina espiritual. Allí donde se señala egocentrismo, lo que habita es responsabilidad cósmica. Libra es, en última instancia, un héroe incomprendido que se ofrece como espejo para que la humanidad recuerde que no se puede vivir sin armonía, que lo bello no es superficial, que lo justo no es negociable, y que el equilibrio es la más grande de las victorias. Libra, en su dimensión más profunda, encarna el misterio del equilibrio como fundamento de la vida. Allí donde otros signos se arrojan con pasión hacia un solo extremo, Libra sostiene el hilo invisible que une los contrarios. Su aparente narcisismo se comprende mejor si se entiende que este signo es depositario de un conocimiento ancestral. Para sostener la armonía externa, primero debe cultivar la interna, y esa tarea lo obliga a observarse con detenimiento, a pulirse como si fuera una joya, a cuidar de su presencia como quien afina un instrumento que servirá a la orquesta del universo. No se trata de una fascinación por la superficie, sino de una conciencia clara de que lo que se muestra al mundo es reflejo de un orden mayor. Su vínculo con el arte y con la música lo revela como un signo que percibe la vida como sinfonía. Cada palabra que pronuncia, cada gesto que ejecuta, cada encuentro que establece, está impregnado de una intención de resonancia. Lo que el mundo suele ver como coquetería o amor excesivo por su propia imagen es, en muchos casos, un deseo profundo de armonizar la frecuencia de quienes lo rodean. Libra no busca ser bello por vanidad, sino porque intuye que la belleza sana, que la armonía cura, que la proporción calma el alma en medio del caos. Su estética es medicina, aunque muchos no logren comprenderlo. El mito del Libra narcisista se diluye también cuando se recuerda que este signo pertenece al elemento aire, y por tanto es móvil, cambiante, expansivo. Su identidad no es rígida ni fija, sino que se construye en relación con el otro y con el entorno. La capacidad de reflejar múltiples rostros, de adaptarse a las circunstancias, de actuar como mediador entre fuerzas opuestas, puede confundirse con falta de autenticidad o con exceso de atención hacia la propia imagen. Sin embargo, esa habilidad es un don de supervivencia y de sabiduría. Libra se convierte en espejo no para perderse, sino para ayudar a que cada ser descubra en su reflejo la mejor versión de sí mismo.
Su regente, Venus, le otorga la misión de custodiar no solo la belleza, sino también la unión. En Libra, Venus no se limita al goce personal, sino que se transforma en la fuerza que une pueblos, que establece pactos, que construye sociedades sobre la base de acuerdos y de respeto. La acusación de narcisismo pierde sentido cuando se observa que Libra rara vez vive para sí mismo. Incluso su cuidado personal es preparación para el encuentro, para la alianza, para la relación. Su espejo no es cárcel, sino umbral. Lo que parece un exceso de amor propio es, en verdad, una manera de prepararse para la entrega, porque Libra sabe que nadie puede ofrecer verdadera armonía si antes no la ha cultivado en su interior. En el terreno de la justicia, Libra es portador de una visión que trasciende la ley humana. La balanza que sostiene no es un simple símbolo de arbitraje entre lo correcto y lo incorrecto, sino el recordatorio de que todo acto tiene un peso y que cada elección inclina el destino. Lo que muchos ven como indecisión o como exceso de contemplaciones, en realidad, un profundo respeto por la gravedad de las decisiones. Libra no elige a la ligera, porque sabe que cada movimiento en la balanza afecta el tejido del cosmos. Sus supuestas vanidades, en este sentido, un malentendido, lo que se confunde con egocentrismo es una seriedad espiritual hacia la proporción de todas las cosas. El signo también guarda una relación secreta con el silencio. Aunque se lo asocie con el diálogo, la diplomacia y la palabra justa, Libra comprende que el verdadero equilibrio no se sostiene solo con discursos, sino también con pausas, con contemplación, con la capacidad de escuchar. Este silencio interno, que lo obliga a confrontar sus propias dudas y contradicciones, puede ser visto desde fuera como ensimismamiento. Sin embargo, no es encierro en el ego, sino un espacio sagrado donde se mide y se calibra antes de actuar. El Libra que se observa con cuidado, que se toma el tiempo de reconocerse, no se hunde en la adoración de sí mismo, sino que se prepara para entregar al mundo una acción justa, una palabra precisa, una belleza que no nace del azar sino de la intención consciente. En su dimensión épica, Libra es el guardián de los equinoccios, el instante en que la luz y la sombra se encuentran en exacta igualdad. Este lugar en el calendario zodiacal no es un accidente, sino una señal de su misión. Libra es equilibrio entre fuerzas que parecen irreconciliables, es punto de encuentro entre opuestos. Su batalla es cósmica, sostener la armonía en un universo inclinado siempre hacia el desbalance. Lo que otros llaman narcisismo es, muchas veces, la concentración que necesita para mantenerse erguido en esa cuerda floja, para no dejar que la luz devore a la sombra ni que la sombra extinga la luz. El malentendido se acentúa porque Libra es, por naturaleza, un signo de imagen. Su rostro, su gesto, su modo de hablar, se convierten en símbolos que atraen la mirada de los demás. Esto despierta tanto admiración como recelo. Quien no comprende su misión lo acusa de cultivar en exceso su apariencia, de depender de la aprobación ajena. Sin embargo, la verdad más profunda es que Libra utiliza su imagen como un lenguaje, como un medio para transmitir equilibrio y belleza. Su cuidado por lo visible no es idolatría del yo, sino fidelidad a Venus, que le exige ser ejemplo viviente de armonía. La verdadera grandeza de Libra se revela cuando logra atravesar su propio espejo y entender que la perfección no está en ocultar las grietas, sino en integrarlas. El Libra que madura espiritualmente convierte su supuesto narcisismo en una fuerza de inspiración, demuestra que el amor propio no es encierro, sino punto de partida para el amor universal. Muestra que la justicia no es un castigo frío, sino la danza exacta entre el rigor y la compasión. Enseña que la belleza no es frivolidad, sino el resplandor de lo eterno reflejado en lo humano. Así, la figura del Libra narcisista se transforma en mito incomprendido. No es un ser que se consume en sí mismo, sino un héroe que sostiene la armonía en un mundo de extremos. Su reflejo no es un fin, sino un medio. Su estética no es máscara, sino plegaria. Su balanza no es adorno, sino destino. Allí donde otros ven vanidad, en realidad arde la misión sagrada de mantener vivo el principio de la proporción que sostiene la creación. Y en esa misión, Libra se alza como guardián de la belleza, sacerdote de la justicia, guerrero de la armonía, faro que, aún incomprendido, mantiene encendido el fuego de Venus para que la humanidad no olvide que lo bello y lo justo son fuerzas capaces de salvar al mundo. Libra encierra en su naturaleza un secreto poco revelado, su capacidad de ser frontera entre lo humano y lo divino. Al situarse en el equinoccio, cuando la noche y el día se encuentran en igual medida, Libra porta la misión de recordarle al mundo que el verdadero poder no está en la supremacía de un extremo, sino en la convivencia de los opuestos.
Esta cualidad lo convierte en un signo liminar, en un guardián de umbrales. Su aparente narcisismo no es más que un reflejo de esa necesidad de permanecer constantemente atento a sí mismo, como centinela que vigila el punto exacto donde la balanza no debe inclinarse. No se trata de amor vacío hacia su reflejo, sino de la concentración que exige sostener el lugar donde los contrarios se reconcilian. La influencia de Venus en Libra se manifiesta de un modo más complejo de lo que comúnmente se cree. No es únicamente el gusto por la belleza lo que lo define, sino la percepción de la belleza como ley universal. Allí donde otros signos ven estética, Libra percibe orden matemático, proporción sagrada, correspondencia mística entre las formas del mundo. Lo que algunos interpretan como obsesión con la apariencia es, en realidad, la intuición de que todo lo visible es un mapa hacia lo invisible. Al cuidar de su entorno, de su imagen y de sus gestos, Libra intenta replicar en la tierra la armonía que contempla en los cielos. Cada acto suyo es una liturgia estética que busca mantener abierto el canal entre lo terreno y lo eterno. Un aspecto poco explorado es su relación con la justicia kármica. Mientras Aries lucha por afirmar la existencia y Escorpio por transformarla, Libra lleva inscrita la misión de equilibrar las consecuencias. Es el signo que percibe que toda acción tiene su peso y que cada decisión inclina la balanza del destino. De ahí proviene esa fama de indeciso que tanto lo persigue. Pero esa duda no es frivolidad, es reverencia. Libra mide y sopesa porque sabe que detrás de cada elección hay una repercusión que trasciende lo inmediato. Quien confunde esta contemplación con narcisismo ignora la gravedad espiritual con que Libra aborda incluso los actos más sencillos. En su aparente lentitud para decidir se esconde una profunda conciencia de la responsabilidad cósmica que porta. En el terreno de las relaciones, Libra manifiesta otra de sus paradojas. Es el signo de las alianzas, de los pactos, de los encuentros. Pero para poder sostener vínculos sanos, debe primero enfrentarse a su propio reflejo. Aquí nace la acusación de narcisismo, en su búsqueda constante de espejos externos que lo definan, Libra parece encerrarse en sí mismo. Sin embargo, esta dinámica es parte de su viaje heroico. Solo cuando aprende a no perderse en el reflejo ajeno y a sostener su propia esencia en medio de la relación, alcanza la verdadera plenitud de su misión. Entonces ya no se convierte en Narciso atrapado en la imagen, sino en un alquimista capaz de transformar cada vínculo en un espacio de belleza y justicia. En la esfera de lo invisible, Libra porta un don que rara vez se reconoce, la capacidad de escuchar las vibraciones ocultas de los conflictos. Percibe antes que nadie las tensiones que flotan en un ambiente, siente la disonancia aun cuando no ha sido nombrada. Ese radar espiritual lo obliga a actuar como mediador, a suavizar, a embellecer, a restituir la armonía. Y si en ocasiones recurre a la estética personal como herramienta, no lo hace por ensimismamiento, sino porque intuye que la belleza abre corazones, que el equilibrio en la forma predispone al equilibrio en el fondo. Su presencia cuidada es un talismán para pacificar. Lo que parece vanidad es en realidad estrategia cósmica. Libra se viste de armonía para que el mundo, al verlo, recuerde que la paz es posible. Su verdadera epopeya no está escrita en gestos grandilocuentes ni en batallas visibles. Es una epopeya silenciosa, tejida en lo cotidiano, en la constancia de mantener la balanza erguida. Cada vez que renuncia al exceso, que media en un conflicto, que elige la palabra justa en lugar del grito, libra una batalla tan heroica como las de los signos más guerreros. Su guerra no es externa, sino interior y espiritual. Es la lucha por mantener la proporción en un universo que tiende siempre a desbordarse. Y en esa lucha, muchas veces solitaria, se convierte en héroe incomprendido, en figura que otros juzgan como superficial mientras en realidad sostiene el equilibrio del mundo. Hay en Libra una conexión oculta con la memoria ancestral de la humanidad. La balanza que simboliza su signo ha sido emblema de justicia en todas las culturas, desde Egipto hasta Grecia, desde Oriente hasta Occidente. No es casual que Maat, la diosa egipcia de la verdad, midiera las almas en una balanza. Libra encarna ese mismo principio, recordar que el corazón humano debe ser tan ligero como una pluma, que la armonía interior es requisito para trascender. Cuando se acusa a Libra de narcisismo, se olvida que lo que busca no es idolatrarse, sino mantener su alma ligera, lista para no inclinar la balanza en el juicio del tiempo. En última instancia, el supuesto narcisismo de Libra se revela como una incomprensión de su misión más elevada. Su cuidado personal, su amor por la belleza, su atención a la imagen, son lenguajes mediante los cuales expresa una verdad profunda, que la vida está destinada a ser vivida en equilibrio,
que lo estético no es accesorio sino manifestación del espíritu, que lo justo y lo bello son una misma fuerza. Libra no se encierra en su reflejo, lo convierte en puente. No se consume en sí mismo, se ofrece como ejemplo. No busca la adulación, sino la proporción. Y aunque muchos no lo entiendan, su grandeza radica precisamente en sostener, aun bajo la acusación de vanidad, la misión de recordarle al mundo que sin armonía nada perdura, que sin belleza la existencia se marchita y que sin justicia el universo pierde su eje. Así, Libra se alza como un héroe silencioso, incomprendido, pero indispensable. No es Narciso perdido en su reflejo, sino el guardián que sostiene la balanza para que la creación no se derrumbe. Y en ese gesto humilde y eterno, en esa tarea que lo obliga a pulirse sin descanso, reside la verdadera épica de su destino.